El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bueno, cuando ustedes me acompañan los domingos, yo traigo un versito para que condimentemos un poquitico más la reflexión. José Pérez Benedí, un autor español, escribe el Evangelio o hace una parodia del Evangelio escribiéndolo en versos. Y dice así: los amigos de Jesús caminamos tras sus huellas. Con su perdón en la cruz, Él levantó una bandera. Muchas veces en la vida pasamos por el dolor de sufrir graves ofensas, desprecios, burlas, traición. Entonces reaccionamos resentidos con rencor. El que la hace, me la paga, exclamamos con furor. En cambio, Jesús nos pide que tengamos compasión del hermano que nos hiere y le ofrezcamos perdón. Dios es misericordioso, es una fiesta de amor. Dios es Padre y a sus hijos perdona de corazón. En nuestro Dios compasivo encontramos la razón. Tenemos que perdonarnos como nos perdona Dios. Al perdonarnos sentimos profunda paz interior. Qué hermoso es ver los hermanos habitar en comunión. Señor, que entre nosotros crezca esa bonita flor llamada perdón, olvido, gracia, paz y compasión. Y con ese texto hagamos una breve reflexión, esperando que el agua no nos saque, nos ponga a correr. Y quisiera invitarlos primero a recordar la lectura del libro del Eclesiástico que hoy hemos escuchado. Dice: no guardes rencor en tu corazón. Hasta el Chavo decía: el rencor es malo, nunca es bueno, porque mata el alma. A ver, los que somos viejitos sabemos que el Chavo lo decía, porque mata el alma y la envenena, ¿cierto? Una persona rencorosa es como tener una fiera, más que el perro bravo en la casa. ¿Por qué? Porque el primero que se hace daño es ¿quién? Él mismo. El que vive como una fiera, resentido, que no perdona nada y que pelea hasta con los moscos, pues la vida se le vuelve realmente un infierno. Entonces el libro del Eclesiástico dice: si tú le vas a pedir a Dios que te perdone, que tenga indulgencia contigo, tienes que hacerlo también con los demás. Aprende los mandamientos, vívelos, no te queden solamente en la cabeza. Algunos escritores dicen que el infierno está empedrado ¿de qué? De buenas intenciones, de querer hacer las cosas y de que no las hacemos.
En la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos se nos recuerda que en Dios vivimos y morimos. Tanto en la vida como en la muerte somos de Dios. Entonces uno así se esfuerce. Cuando tiene dificultades, el único que puede ayudarle a uno a dar fuerza, fe, sentido de la lucha es Dios. Y por eso hoy se nos recuerda en el Evangelio que San Pedro le pregunta al Señor cuántas veces le debe perdonar a su hermano. El domingo pasado hablamos de la ¿qué? Corrección. De la corrección ¿qué? Fraterna, mutua. ¿Y que dónde debe comenzar esa corrección? En la casa. Pues igualmente el perdón. Si uno ve que papá y mamá se perdonan, se ayudan, se entienden, uno no está todos los días así como tan blanditico, pero que nunca se niegue el perdón. Y peor, acostarse en la misma cama como dos enemigos. No, antes de dormir, sella la paz. Aunque sea una oración, digan amén. O si tienen la costumbre de orar antes de acostarse, no se acuesten como el gallo, el perro o el gatico de la casa. Siempre orar, al comenzar y al terminar. ¿Y qué le responde el Señor? Los fariseos decían que máximo perdonarle a los demás era 4 veces. Pedro le aumenta 3 para significar que eran muchas. Y el Señor lo vuelve y lo multiplica, dice 70 veces 7. No es que perdone 490 veces, porque la mamá, yo creo que más de una de nuestras mamás nos ha perdonado mucho más de 490 veces. Y no es el número, sino al estilo de Dios. ¿Cómo es? Siempre. Porque a nosotros, a usted y a mí, nos puede pasar como aquel hombre a que Dios le perdonó mucho. Aquel patrón que le perdonó una fortuna y no fue capaz de perdonarle a su compañero una minucia. Nos gusta la ley del embudo, que me perdonen, que me entiendan, que me comprendan. Niños, jóvenes y mayores, hombres y mujeres. Y muchas veces queremos que los demás nos comprendan, es que mi esposa tiene que entenderme, es que yo soy así. Hasta el día en que nos muramos, somos sujeto de cambio. Y si usted es mal geniado, hermanito, a luchar, porque el primer enfermo con ese mal genio es usted. O lo mismo una mujer, una mamá, un abuelo, un papá, un sacerdote, un religioso, una religiosa, mal geniado que no aguanta nada, pues se vuelve la vida un lío. Y por eso el Señor nos dice, si le pides a Dios que te perdone, también ¿qué? Tenemos una regla y la rezamos en el Padre Nuestro, que no digamos mentiras, sino que realmente practiquemos el perdón. Recuerde que el primer sitio también de esa práctica del perdón es la casa. Pero no es que utilizo, perdóneme, todo el día y vuelvo y me equivoco en lo mismo y utilizo mal el perdón. El perdón tiene un propósito de que si yo pido perdón, me esfuerzo por cambiar, por no dañar a los demás, por ser mejor, porque el primer beneficiado también voy a ser yo. Que Dios les bendiga esta semana y les vaya muy bien. Recuerden, ya vamos en el 9º mes del año, un mes que se nos invita a fortalecer los valores y los tesoros del amor y la amistad. Más que un regalo, flores o cacharros, brindémoslo en el perdón, que es el mejor signo de que realmente amamos a nuestros amigos y hermanos, a los de casa y con quienes convivimos. Pongámonos de pie, renovemos.